Hola chicos, ¿cómo están? En el presente video revisaremos algunas generalidades del aparato urinario. Primero que nada es importante mencionar que el aparato urinario, aunque no es el único, es el principal medio de excreción de los metabolitos de desecho del cuerpo. Este, anatómicamente hablando, se encuentra integrado por 6 órganos. Vamos a tener que consta de 2 riñones, los cuales tienen una forma muy parecida a un frijol. Vamos a tener que cada riñón tiene un uréter, por ende, pues vamos a tener 2 uréteres, una vejiga y una uretra. Que en el caso de la uretra, las mujeres vamos a tener una uretra más corta, que oscila entre los 4 a 6 centímetros, mientras que los hombres pues van a tener una uretra mucho más larga, que va a medir entre 15 a 20 centímetros. Ahora bien, es importante recordar que la unidad anatomofuncional del riñón es la nefrona. Esta nefrona se encuentra formada por un corpúsculo renal y un sistema tubular, que más adelante vamos a revisar con mayor detenimiento. Dicho sistema tubular, a su vez, se encuentra irrigado por los capilares peritubulares en el caso del túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal, y los vasos rectos que irrigan el asa de Henle. Ahora bien, hablando del corpúsculo renal. El corpúsculo renal, pues aquí podemos observar que se encuentra formado por los capilares glomerulares, los cuales están rodeados por la cápsula de Bowman. Sin embargo, en esta imagen podemos observar algunas características histológicas importantes. Primero que nada vemos aquí en este dibujo a la arteriola aferente, es decir, esta arteriola es la que perfunde, la que le lleva la sangre a los capilares glomerulares para ayudar a que ésta se filtre. Esta arteriola aferente va a tener en sus paredes células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares sirven para liberar renina, la cual es una hormona que se libera en respuesta a una hipovolemia, hipotensión o disminución de la concentración de sodio en la sangre. Posteriormente también vamos a observar que aquí se encuentra la mácula densa. La mácula densa está localizada en la porción ascendente del asa de Henle y se encarga de registrar las concentraciones de sodio del filtrado glomerular. Posteriormente, también es importante mencionar que las células peritubulares, las cuales son fibroblastos localizados en el sistema tubular de la nefrona, y las células mesengiales, que son células musculares lisas que se localizan propiamente aquí en el corpúsculo renal, ¿sí? Ambas van a tener la función de secretar eritropoyetina, la cual es una hormona que a nivel de médula ósea roja estimula que se dé el proceso de eritropoiesis. Esto en respuesta a la reducción de oxígeno en la sangre. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las funciones del aparato renal? Vamos a ir revisando órgano por órgano. Primero, los riñones. Los riñones se encargan de filtrar el plasma sanguíneo y secretar productos de desecho del metabolismo, sobre todo aquellos productos nitrogenados que llegan a ser tóxicos para el cuerpo. También se encarga de excretar drogas, exceso de hormonas, entre otros. Sin embargo, el riñón no se limita únicamente a ello. También se encarga de regular el volumen sanguíneo. Esto ya que posteriormente vamos a ver
que gracias a la actuación de ciertas hormonas, hay algunas situaciones que conllevan la retención de agua, ya que estamos deshidratados. O otras ocasiones en las cuales vamos a tener una menor reabsorción de agua a nivel tubular. Esto porque estamos sobrehidratados. Por ende, el exceso de agua, ¿sí?, se va a eliminar por medio de la orina. También a su vez, dado que ayuda a regular el volumen de sangre, indirectamente ayuda a la regulación de la presión arterial, así como la osmolaridad de la sangre, el equilibrio hidroeléctrico y el pH sanguíneo. Es decir, cuando tenemos un exceso de hidronios por el consumo, por ejemplo, de ciertos alimentos y bebidas altamente ácidos, nosotros sabemos que vamos a tener diferentes formas de poder neutralizar dicho pH ácido. Sin embargo, una de las formas que tenemos para mantener nuestro pH sanguíneo casi constante es la de excretar el exceso de hidronios a partir de la orina. También el riñoncito se va a encargar, como ya mencionábamos anteriormente, de la secreción de hormonas, como son la eritropoyetina, en el caso de las células intersticiales peritubulares y las células mesengiales, y como lo es también la renina, en el caso de las células justaglomerulares. Además, también en el riñoncito se va a producir la enzima 1-alfa hidroxilasa, la cual ayuda a que la vitamina D llegue a su forma activa, es decir, que la vitamina D se transforme en calcitriol, la cual va a ser una hormona importante para mantener el equilibrio fosfocálcico en el cuerpo, así también como para la reparación de tejidos y la angiogénesis. Otra función importante que se lleva a cabo en el riñón es la biosíntesis de glucosa a partir de aminoácidos durante los periodos de ayuno prolongado. A este proceso se le conoce como gluconeogénesis. Posteriormente, en el caso de los uréteres, ¿sí?, una vez que el riñoncito filtre ese plasma sanguíneo, reabsorba algunos componentes y secrete otros, se va a dar la formación de la orina. Por ende, la orina va a salir de los riñones a través de los uréteres para que estos la transporten a la vejiga. La vejiga se va a encargar de almacenar la orina para que una vez que lleguemos a un cierto volumen de aproximadamente unos 400 mililitros, ¿sí?, se dé la salida de dicha orina a partir de la uretra. Aquí en la imagen podemos observar una imagen representativa, ¿sí?, del riñoncito. La parte más, digamos, interna del riñón la vamos a conocer como médula renal. Esa médula renal, a su vez, va a estar formada por pirámides renales. Se les conoce como pirámides renales precisamente porque tienen esa forma triangular. También observamos que ahí a nivel de médula renal tenemos una alta irrigación de vasos sanguíneos. Posteriormente, en la parte externa vamos a tener a la corteza renal. También vemos, por ejemplo, cómo esas pirámides renales dan origen a la pelvis renal y posteriormente la pelvis renal va a dar paso al uréter. Ahora bien, revisando a profundidad a la nefrona. Bueno, nosotros ya decíamos que la nefrona era la unidad anatomofuncional del riñón. Cada riñón posee aproximadamente 1 millón de nefronas. Esta nefrona, como ya les mencioné,
está formada por un corpúsculo renal o cuerpo de la nefrona y un sistema tubular. En cuanto al corpúsculo renal, va a estar formado en su parte interna por glomérulo o capilares glomerulares, los cuales están rodeados por una estructura esférica que se conoce como cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Posteriormente vamos a tener el sistema tubular de la nefrona, el cual se divide en túbulo contorneado proximal, porque está próximo al corpúsculo renal, asa de Henle en su porción descendente y ascendente, y túbulo contorneado distal, distal porque está más alejado del corpúsculo renal. Y por último, vamos a tener a un túbulo colector, que de hecho el túbulo colector no lo contemplamos aquí en la nefrona como unidad, porque realmente en un solo túbulo colector pueden desembocar orina varias nefronas, como es el caso de la imagen. Aquí tenemos una, dos, tres nefronas que están vertiendo su orina hacia el túbulo colector. Ahora bien, es importante mencionar pues que para que esta nefrona pueda llevar a cabo la formación de la orina, necesitamos pues que ésta lleve a cabo como primer paso un proceso de filtración de la sangre, del plasma sanguíneo. Por ende, ¿sí?, vamos a tener una arteriola que le perfunda sangre al glomérulo y otra que saque precisamente todos aquellos componentes que por su gran tamaño no logren atravesar la membrana de filtración del glomérulo. Sin embargo, para que se dé todo este proceso de perfusión, es decir, de llegada de sangre a la nefrona, es importante mencionar que pues se sigue una red compleja de vasos sanguíneos. Primero, nosotros sabemos que una vez que el ventrículo izquierdo del corazón realiza sístole, este va a inyectar sangre ya oxigenada hacia la aorta. Posteriormente, hablando propiamente del sistema renal, la aorta le va a mandar sangre a la arteria renal, que es esta que vemos por aquí. Esta arteria renal posteriormente se va a ramificar en arterias segmentarias, que son estas que vemos aquí. Posteriormente, las arterias segmentarias se vuelven a ramificar, ¿sí?, en lo que son las arterias interlobulares, que de hecho van hacia los lados de cada pirámide renal, ¿sí? Posteriormente, estas arterias interlobulares dan paso a una arteria arqueada en forma de arco, que de hecho se localiza en la base de las pirámides renales. Luego esta se vuelve a ramificar en arterias corticales radiales, porque pues básicamente se localizan en la corteza renal. Posteriormente, estas darán origen propiamente a la arteriola aferente, que como ya dijimos es la que propiamente perfunde al glomérulo, le lleva la sangre al glomérulo para que se filtre. Parte de esa sangre, ya dijimos, se va a filtrar y va a pasar a la cápsula de Bowman, pero otra parte, ¿sí?, no se va a filtrar por su gran tamaño, por ende, saldrá de la nefrona por las arteriolas eferentes, las cuales se ramificarán en vasos rectos y capilares peritubulares, que como vimos en esta imagen, los vasos rectos se encargan de inervar el asa de Henle, de irrigar el asa de Henle, mientras que los capilares peritubulares se encargan de irrigar el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal.
Ahora bien, posteriormente estos, ¿sí?, van a fusionarse para dar origen a las venas corticales radiales, que son todas estas en color azul que vemos en la corteza renal. Posteriormente, ellas se van a fusionar para dar origen a la arteria arqueada, que es esta en color azul, que se encuentra en la base de las pirámides renales. Posteriormente, esta dará origen a las venas interlobulares y luego estas se van a fusionar para dar origen a la vena renal, la cual va a sacar la sangre desoxigenada del riñón para pasarla a la vena cava inferior, la cual la va a llevar a la aurícula derecha del corazón, va a pasar por la tricúspide, posteriormente al ventrículo derecho, realizará sístole para posteriormente mandar la sangre por el tronco pulmonar hacia las arterias pulmonares, para que éstas las lleven hasta los alvéolos y posteriormente se dé la oxigenación de la sangre para volver a repetir el mismo proceso, ¿sí? Cada riñón recibe aproximadamente 1.2 litros de sangre por minuto. Dato importante. También, otra cosa que hay que resaltar es que si por alguna situación se perturba la homeostasis de la presión arterial, es decir, si esta presión arterial sistémica incrementa o disminuye por encima o por debajo de los 120-80 milímetros de mercurio, esto va a tener repercusiones propiamente en el proceso de formación de la orina. Ahora bien, chicos, hablando de la nefrona, nosotros podemos tener dos tipos de nefrona en nuestros riñoncitos, las cuales se clasifican en nefronas corticales y nefronas justaglomerulares, que de hecho quiero resaltar, ambas neuronas están constituidas por lo mismo, es decir, un corpúsculo renal, un sistema tubular, ¿sí? Lo único, y ambas participan en el proceso de formación de la orina. Lo único que las diferencia en sí es la localización de su corpúsculo renal y la longitud de su asa de Henle. En el caso de las nefronas corticales, estas van a representar de un 80 a un 85% del total de las nefronas del riñón. Si ustedes se fijan aquí, estas tienen como característica que su corpúsculo renal se encuentra en la región más externa de la corteza renal y posee un asa de Henle corta, ¿sí? Mientras que en el caso de la nefrona juxtaglomerular o juxtamedular, esta representa únicamente un 15 al 20% del total de las nefronas del riñón y su corpúsculo renal se localiza, digamos, en la parte más profunda de la corteza de la corteza renal. De hecho, casi ya llegando a la parte de la médula renal. Y en este caso, si observamos en la imagen, las nefronas justaglomerulares tienden a tener asas de Henle mucho más largas, que se prolongan incluso hasta la médula renal. También es importante mencionar que en el caso de las nefronas justaglomerulares o juxtamedulares, estas se encargan del proceso de la concentración de la orina. Y pues bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Gracias por su atención. Bye.